Es el año 5 antes de Cristo, y Jesús está naciendo en el seno de una pareja judía pobre, un pequeño pueblo llamado Belén en el antiguo Israel. Probablemente hayas escuchado antes la típica historia navideña, pero hay muchos detalles en los que la mayoría de la gente se equivoca. Por ejemplo, Jesús no nació en un lindo establo de madera, como el Belén del nacimiento puesto en la casa de tu mamá. En realidad, los establos de Belén estaban ubicados dentro de cuevas. Imagínese tener a su bebé en una cueva oscura rodeada de animales malolientes. Otra cosa que la mayoría se equivoca acerca de la Navidad es que aunque Dios envió pastores a visitar a Jesús la noche de su nacimiento, los Reyes Magos en realidad no estaban allí. Llegaron más tarde, después de que María y José llevaron a Jesús para ser dedicado al templo de Jerusalén. 40 días después de su nacimiento, justo cuando se marchaban, llegaron los Reyes Magos desde su hogar en Oriente. Vinieron buscando a Jesús, pero no lo encontraron. Es aquí donde estos hombres ricos le hacen una pregunta al rey de Israel que es mucho más impactante de lo que la mayoría de la gente cree. De hecho, es esta pregunta la que dividirá a toda la nación y conducirá al asesinato de Jesús junto con muchos otros. Pero antes de compartir lo que es, primero debes entender cómo era la vida en Israel en ese momento. El Imperio Romano había conquistado todo esto, incluida la pequeña nación de Israel donde vivían Jesús y su pueblo. Roma nombró gobernantes duros para controlar la tierra, como Herodes el Grande, el rey de Israel en ese momento. El pueblo judío estaba desesperado por un salvador, un rey que pudiera salvarlos antes de que los romanos los conquistaran por completo. De hecho, los antiguos profetas habían prometido a los judíos un rey así. Así que solo puedes imaginar lo que estaba pensando el actual rey de los judíos, Herodes, cuando los magos le preguntaron, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Probablemente no fue tan sabio por parte de los sabios preguntarle al actual rey de los judíos dónde nacía su sustituto. Por eso, después de que los magos visitaron a Jesús, Herodes ordenó que todos los niños menores de 2 años fueran asesinados en Belén. La mayoría de la gente no se da cuenta de esto, pero Herodes fue un verdadero rey en la historia y fue muy violento. Augusto César dijo de él que es mejor ser el cerdo de Herodes que el hijo de Herodes. Pero Dios advirtió a María y José sobre lo que estaba por suceder, y así, en medio de la noche, pudieron escapar a Egipto, donde vivieron un par de años hasta que murió el rey Herodes. Finalmente María, su esposo y Jesús pudieron salir de Egipto y emprender el largo viaje de regreso a su ciudad natal, Nazaret. Es aquí donde Jesús pasó los siguientes 27 años de su vida mayoritariamente tranquila, antes de partir hacia Betania, donde le sucedería algo que haría que la gente se diera cuenta de que Jesús era mucho más que un simple carpintero. Aunque la Biblia realmente no nos dice mucho sobre su infancia en Nazaret, sabemos que uno de los hijos del rey Herodes, también llamado Herodes, estaba reconstruyendo la capital de Galilea, a solo 4 millas al norte de la pequeña Nazaret. De hecho, esta antigua capital, Seporis, todavía se está excavando en la actualidad. Los eruditos creen que es probable que José, que era un hábil carpintero, se llevara al joven Jesús con él para ayudar a reconstruir Séforis. Pero me pregunto si Jesús sabía lo que este nuevo Herodes le haría a su familia años después. Muchos creen que José falleció durante este tiempo, ya que nunca se lo menciona después de esto. Jesús tenía 30 años cuando finalmente partió hacia Betania, donde sucedería algo que provocaría que los de su pueblo natal se burlaran de él. Cuando regresó aquí, su primo Juan vivía sin hogar en el desierto, comía saltamontes y bautizaba a la gente en el río Jordán. En ese momento, el bautismo era una forma común para que la gente mostrara públicamente su compromiso con Dios. Pero cuando Juan sumergió a Jesús, sucedió algo que asustó a todos. Al salir del agua la cabeza del hijo de este carpintero desconocido, los cielos se abrieron. El Espíritu de Dios descendió como paloma sobre él, y la voz de Dios desde el cielo retumbó: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». El ministerio de Jesús había comenzado oficialmente, pero estaba a punto de regresar a casa para hacer algo que haría que la mayoría de sus amigos, vecinos y maestros de la Biblia de la infancia intentaran matarlo. Pero primero tenía que hacer algunas paradas importantes. Jesús dejó a la multitud para ir al desierto de Judea durante 40 días para ser tentado por el diablo.
El diablo incluso intentó que Jesús probara a Dios llevándolo a la cima del templo y pidiéndole que demostrara su poder saltando para que los ángeles pudieran salvarlo. Pero Jesús no lo haría. Después de regresar exitosamente a Betania, algunos de los seguidores de Juan el Bautista comenzaron a seguir a Jesús, entre los que se encontraban Andrés y otro hombre llamado Juan. Jesús también llamó a algunos otros para que lo siguieran, incluido un pescador común y corriente que haría cosas extraordinarias con Jesús en el norte. Ahora que Jesús tenía algunos seguidores, no había tiempo que perder. La mamá de Jesús lo esperaba en una fiesta de bodas en la ciudad de Caná, cerca de Nazaret. De todos los lugares y todos los milagros que Jesús haría alguna vez, su primer milagro fue aquí en esta fiesta, convirtiendo el agua en vino, porque los anfitriones de la fiesta se habían acabado. Esto debe haber sido impactante para quienes lo vieron suceder, pero no es nada comparado con lo que Jesús hará en el pueblo pesquero de Cafarnaúm, que es el siguiente lugar al que Jesús viajó. Jesús va a realizar aquí un milagro que es mucho más impactante de lo que la mayoría de la gente cree. Pero antes de hacer eso, primero baja a Jerusalén para una festividad judía llamada Pesaj. Aquí Jesús pronuncia sus palabras más famosas que probablemente hayas memorizado en la escuela dominical. Le dijo a uno de los líderes religiosos que Dios amó tanto al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no morirá, sino que vivirá para siempre. Jesús estaba admitiendo que había sido enviado por Dios no solo para salvar a los judíos, sino al mundo entero, lo cual es sorprendente, ya que el ministerio de toda la vida de Jesús nunca fue más allá de este marco. Luego, Jesús se dirigió al norte para bautizar a nuevos seguidores con su primo Juan en el río Jordán. Pero de repente, el rey Herodes ordenó que capturaran a Juan y lo encarcelaran, donde luego fue ejecutado por hablar en contra del estilo de vida pecaminoso del rey y la reina. En su camino a su casa en Nazaret, Jesús hizo una parada en una región que los judíos rara vez visitaban, Samaria. Se detuvo en uno de los pozos de agua más famosos de todo Israel, el pozo de Jacob. Este pozo había existido durante cientos de años en este momento. Pero escuchen esto. Todavía está allí hoy. El arqueólogo Joel Kramer cree que hay muy buenas pruebas de que este antiguo pozo se encuentra hoy debajo de esta iglesia en la ribera occidental de Israel. Coincide perfectamente con la descripción bíblica y es extremadamente antiguo y profundo, tal como dice la Biblia. Después de hablar con la mujer samaritana sobre la vida eterna, fue a Caná y sanó milagrosamente al hijo de un funcionario romano. Finalmente Jesús regresó a su ciudad natal en Nazaret. Había pasado más de un año desde que Jesús se fue como un carpintero pobre y ahora regresaba como un predicador que hace milagros. Pero las personas que lo habían visto crecer en Nazaret no estaban preparadas para lo que él haría a continuación. Se le pidió a Jesús que leyera un pasaje del libro de Isaías en una reunión de la ciudad. Era una antigua profecía sobre el rey salvador judío que predicaría buenas nuevas a Israel mientras realizaba milagros. Después de leer esta profecía, Jesús le devolvió el rollo al asistente, se sentó y dijo estas impactantes: «Hoy se cumple esta escritura delante de vosotros». La mayoría de la gente no se da cuenta de esto, pero Jesús no solo afirmaba que tenía el poder de sanar a las personas, él afirmaba ser el que los judíos esperaban para derrotar al imperio romano y convertirse en rey de todo Israel para siempre. ¿Te imaginas escuchar a tu amigo de la infancia reclamar ese tipo de autoridad en tu ciudad natal? Sus antiguos vecinos no estaban contentos y literalmente echaron a Jesús de la ciudad e incluso intentaron arrojarlo por un precipicio. Por eso Jesús y sus seguidores establecieron su cuartel general en Cafarnaúm. Está en este pueblo pesquero de la costa del mar de Galilea. Jesús cura a un hombre de una horrible enfermedad que había existido durante cientos de años en Israel: lepra. Esta curación en particular conmocionó al pueblo judío, más que cualquier cosa que Jesús hubiera hecho hasta este momento de su vida. La curación de la lepra era algo en lo que solo creían los judíos. Solo su rey salvador profetizado podría actuar. Por eso, después de que Jesús hizo esto, multitudes comenzaron a seguirlo hasta Jerusalén. Después de que Jesús restauró las piernas de un hombre que no podía caminar en un estanque llamado Betesda, Jesús comenzó a hacer algo loco: compararse con Dios. Dijo que así como Dios podía dar vida a quien quisiera, él también podía hacerlo. Dijo que la gente debería honrarlo como honran a Dios.
¿Estaba Jesús diciendo lo que creo que está diciendo? Esto hizo que muchos de los líderes religiosos aquí comenzaran a planear cómo matarlo. Pero Jesús llevó a sus seguidores de regreso a la región de Galilea y eligió a 12 hombres para formar parte de su equipo ministerial oficial y seguirlo a 9 ciudades principales de la región, siendo el noveno el más extraño de todos. Repasémoslos rápidamente. Primero regresó a Capernaum, donde sanó al hijo de un soldado romano. En segundo lugar, fue a la ciudad de Naín, donde resucitó al hijo de una viuda. En tercer lugar, viajó por las ciudades de Corazín, predicando y obrando milagros. La cuarta ciudad que visitó fue Betsaida. Aquí Jesús alimentó milagrosamente a 5,000 personas con solo unos pocos panes y unos pocos peces. Pero esto no era nada comparado con lo que Jesús estaba a punto de hacer. Mientras Jesús oraba en una montaña cercana, sus 12 seguidores se subieron a un barco que probablemente se parecía a este, para cruzar el mar de Galilea. Se trata de un barco real que fue descubierto en el fondo del mar de Galilea y que data de la época de Jesús. Mientras los 12 navegaban, quedaron atrapados en una tormenta mortal, pero en medio de la tormenta, vio a Jesús caminando sobre el agua. Después de darle a Peter la posibilidad de unirse, únete a él en las olas. Jesús pudo detener la tormenta mortal con nada más que sus palabras. Si alguna vez te encuentras en medio de tu propia tormenta, nunca olvides que Jesús tiene el control. Pero recuerda esas multitudes a las que acaba de alimentar. Siguieron a Jesús a través del mar hasta Capernaum porque querían ver otro milagro. Pero cuando llegaron allí, no estaban preparados para lo que Jesús les diría. Él dijo que Él era el pan de vida y que cualquiera que comiera de Él viviría para siempre. Esta afirmación les pareció una locura y muchos dejaron de seguir a Jesús aquí. Luego Jesús viajó por las ciudades de Tiro y Sidón hacia el norte. Hizo milagros increíbles, pero muchos lo rechazaron. Entonces descendió a la región de Decápolis, donde curó a un hombre sordo y mudo, y volvió a alimentar a otras 4,000 personas, con solo unos pocos panes y peces. Luego subió a la octava ciudad principal que visitó en Galilea, Magdala, la ciudad natal de una mujer llamada María Magdalena, a quien Jesús expulsó 7 demonios. A partir de ese momento, ella lo siguió a donde quiera que fuera. Finalmente, Jesús llegó al más extraño de todos los lugares que había visitado, Cesarea de Filipo. Los seguidores de Jesús debieron haber pensado que estaba un poco loco por traerlos a un viaje tan largo precisamente aquí. Echa un vistazo a esta cueva en Cesarea de Filipo. En la época de Jesús, los judíos creían que esta cueva era una entrada al inframundo. Este era un lugar donde los griegos y los romanos realizaban actos repugnantes y degradantes en adoración a sus dioses. Esto era un santuario dedicado al dios griego Pan, de donde proviene la palabra inglesa pánico. Por todas estas razones, los judíos se refieren a este lugar como las puertas del infierno. Y es aquí donde Jesús les dijo a sus seguidores que construiría su iglesia y ni siquiera las puertas del infierno prevalecerían contra ella. Jesús estaba diciendo que no importa cuán malvado se vuelva este mundo, nada puede detener el plan de Dios para nosotros como cristianos que lo amamos y creemos en Él. Pero Jesús no se limitó a hablar de su poder. Llevó a Pedro, Santiago y Juan al monte Hermón y les reveló su gloriosa forma espiritual. Esta fue la confirmación de que Él era mucho más que un simple ser humano. Él era el divino Jesús. La vida en la tierra estaba llegando a su fin. Por eso necesitaba llegar a Jerusalén. Tenía algo importante que anunciar que enfurecería tanto a la gente que intentarían matarlo a piedras. Jesús y su equipo finalmente llegaron a Jerusalén, pero fueron recibidos con hostilidad. Los líderes religiosos acusaron a Jesús de estar poseído por un demonio. Jesús lo negó y dijo que si alguno guardaba sus palabras, no moriría jamás. Los líderes religiosos respondieron furiosamente: «Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, ni siquiera tienes 50 años». Pero no estaban preparados para la respuesta de Jesús. Jesús dijo antes de Abraham era yo soy. Esto fue aún más impactante que lo que dijo en Nazaret. Jesús no solo afirmaba ser inmortal, sino que Jesús se llamaba a sí mismo el yo soy, el mismo título que Dios había usado para sí mismo. Jesús afirmaba ser Dios, razón por la cual los judíos inmediatamente recogieron piedras para apedrear a Jesús hasta matarlo. Pero salió vivo de Jerusalén y se quedó con sus amigas María Marta y la casa de Lázaro.
Una vez que el alboroto se calmó un poco, Jesús regresó a Jerusalén. Pero después de curar a un hombre junto al estanque de Siloé, que por cierto todavía está allí hoy, los líderes religiosos acorralaron a Jesús en la festividad judía de Hanukkah y le exigieron que les dijera claramente si él era el rey salvador profetizado que los judíos habían estado esperando. Nuevamente Jesús los enfureció diciendo: Dios y yo somos uno. Intentaron apedrearlo nuevamente, pero Jesús pudo escapar, esta vez a la región de Perea, cuando recibió la noticia de que su amigo Lázaro en Betania estaba mortalmente enfermo. Cuando Jesús llegó al lugar de Lázaro, este ya había muerto a causa de la enfermedad. Pero entonces, Jesús hizo algo que haría que casi todo Israel lo adorara instantáneamente. Resucitó a Lázaro de entre los muertos. Este fue, con mucho, el mayor milagro público de Jesús hasta el momento. Y todos se enteraron, incluidos los principales líderes religiosos que votaron para ejecutar a Jesús. Luego de conocer la noticia de este nuevo milagro, argumentaron que el emperador de Roma haría destruir a toda la nación si descubría que alguien además de él afirmaba ser Dios. Además, creo que estaban celosos de lo popular que se había vuelto Jesús. Jesús ahora estaba listo para lograr lo que finalmente había nacido para morir. Después de que Jesús predicó un poco más en Perea y luego en Jericó, regresó a Betania donde María ungió los pies de Jesús. 2 semanas antes de que Jesús fuera crucificado, ella lo estaba ungiendo para el entierro. Debido a que se había extendido a Jerusalén la noticia del milagro de Jesús al resucitar a Lázaro de entre los muertos, la gente le dio una bienvenida real mientras entraba en Jerusalén montado en un asno. Después de llegar al templo, Jesús desmontó de su asno, hizo un látigo y expulsó a los codiciosos cambistas que habían convertido la casa de Dios en lo que él llamó una cueva de ladrones. Luego, Jesús llevó a sus seguidores al Monte de los Olivos para enseñarles. Cuando Jesús regresó a Jerusalén, fue arrestado y condenado a muerte. Luego, Jesús fue crucificado por afirmar ser lo que los magos buscaban más de 30 años antes, el Rey de los Judíos. De hecho, este título fue clavado en lo alto de la cruz de Jesús. Por un momento, la nación de Israel creyó que tal vez Dios finalmente había enviado un rey que derrotaría a Roma, pero se equivocaron. Dios había enviado a Jesús para derrotar a un enemigo mucho mayor: muerte. Pero Jesús no venció a la muerte simplemente muriendo. Lo derrotó resucitando de entre los muertos. 3 días después, sus seguidores apenas podían creerlo cuando los visitó en el mar de Galilea, donde habían compartido tantos recuerdos juntos. Días después, en el Monte de los Olivos, le preguntaron a su rey resucitado: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Pero Jesús explicó que primero el mundo necesitaba oír acerca de él. Jesús todavía está obrando en el mundo hoy, y está ansioso por dar vida verdadera que dure para siempre a cualquiera que haga de Jesús rey de su vida. Mientras los seguidores de Jesús miraban fijamente a su rey, ascendiendo al cielo, se les apareció un ángel y les dijo: ¿Qué estáis mirando? Jesús va a regresar a la tierra, de la misma manera que lo estás viendo partir. Este ha sido un breve bosquejo cronológico sobre la vida de Jesús. Para más videos, no olvides suscribirte. Además, déjanos un comentario y dale like a este video, así nos ayudas a seguir compartiendo más videos. Esto es Espiritualidad.